En el Evangelio de San Mateo, por favor. Evangelio de San Mateo, por favor. Evangelio de San Mateo. Capítulo 21, quiero que vaya a San Mateo 21. Sean bienvenidos. A partir de ahora no les voy a dar las gracias que vengan, ni que nos sigan a través del video. No les voy a dar las gracias, les voy a decir que bueno, los quiero felicitar, que se den la oportunidad de ser bendecidas sus vidas. Amén. ¿Sí? Porque yo antes decía yo gracias por estar con nosotros, pero realmente yo no tengo nada que agradecerles. Quiero felicitarles porque ustedes se dan ese tiempo de tomar el alimento espiritual que puede edificarlos en el propósito de Dios. Así que muchas felicidades a los que están aquí presentes y a los que nos siguen a través de estos videos. Que Dios bendiga sus vidas a través de esta palabra. Quiero que abran su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 28. Capítulo 21, versículo 28. Vamos a leer, les decía yo, hace 8 días nos quedamos ahí, justamente en el versículo 28. Ya ustedes saben el contexto, que venía Jesús entrando a Jerusalén. Entró a Jerusalén con arengas, con vivas, a donde decían Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y decían, este es el profeta, este es Jesús, el profeta de Nazaret. Entonces Jesús entró no solamente a Jerusalén, también entró en el templo. ¿Y qué hizo en los líderes religiosos de ese momento? ¿Qué hizo Jesús? Pues los enardeció, se enardecieron se airaron pues, porque Jesús había entrado a Jerusalén. Entonces nos quedamos en las parábolas, porque dijimos que a una persona enardecida, airada, no se le puede hablar directamente, se le puede hablar en parábolas. ¿Sí o no? Jesucristo usó ese método. Es una forma de hablar podríamos decir en alegoría. Una parábola encierra muchos misterios. Y entonces Jesús habló a los fariseos, le habló a los escribas, a los saduceos, a los sacerdotes de ese momento a través de esta parábola. Y quiero que lo leamos, lo vamos a leer hasta el versículo 32, 21-28 de Mateo. Dice así: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondió él y dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondió él y dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros vieron esto, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creer. Ok, hasta ahí vamos a ver. Quiero que vean, esta parábola encierra muchos misterios y quiero que estén bien atentos a lo que Dios nos va a hablar, porque creo que es importante. Jesús habla de esto porque a él lo cuestionan los fariseos, los sacerdotes. Les dije que a partir de aquí los sacerdotes quieren matar a Jesús, aunque ya desde un principio ya los fariseos lo querían hacer. Si ustedes buscan en el libro de San Juan, en el capítulo 12, en el versículo 9 al 11, quiero que vean ustedes San Juan 12, 9 al 11, van a ver que desde un principio querían matar a Jesús y a Juan, lo querían matar los líderes. Ustedes dirán, ¿será que así tan grande es la ira? San Juan 12, 9. San Juan 12, 9. Escuchen bien esto, porque ¿se acuerdan ustedes que cuando Jesús iba montado en el pollino, quién iba agarrando el pollino?
Se los comenté. Lázaro. Lázaro, se supone, no está claramente ahí, pero algunos teólogos dicen que sí. ¿Por qué? Porque Jesús venía de Betania. ¿En dónde se hospedaba en Betania? En la casa. Lázaro, de María y de Marta, eran sus amigos. Y 6 días antes se había hospedado ahí. Entonces, cuando el día de la fiesta de las Pascuas, él llega a Jerusalén, pero antes de entrar a Jerusalén, manda a 2 de sus discípulos a que vayan a traer el pollino. Y vienen con el pollino, se monta, y Juan va agarrando. Entonces la multitud, unos venían por ver a Juan, y otros venían en camino hacia la Pascua. Y todos ellos echaban vivas, arengas, ahí, ahora sí como las arengas pentecostales, eso de, ¿quién vive? ¡A su nombre! Y allá no, porque allá decían, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre de Jesús. Y eso enardeció mucho a los líderes religiosos. Pero mire, vea, desde San Juan 12:9 al 11, dice que querían matar a Jesús y a Lázaro, o a Lázaro y a Jesús. Dice, mire, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar, ¿qué cosa? Muerte también. Esa palabra también, ¿qué quiere decir? Que querían matar a Jesús y querían matar a Lázaro. Entonces, cuando entró en Jerusalén, pues eso le enardeció muchísimo, porque entraba como rey. Y no solamente eso, sino que entra en el templo y purifica el templo, tira las mesas de los cambistas. Y cuando él regresa, él le preguntan, ahora regresemos por favor a Mateo 21, por favor. Ellos le preguntan, Mateo 21, en el versículo 23, quiero que vean ustedes, esos líderes, esos sacerdotes, los fariseos, le preguntan, dice que, versículo 23, dice, cuando vino al templo, está hablando del otro día de la purificación, no está hablando del mismo día. Acuérdense que fue a Betania y dice que en el camino vio a la higuera, que estaba hermosa. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Sí? Y que cuando regresaron ya estaba seca la higuera. Bueno, ahora viene y entra en el templo y dice, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, le dijeron, aquí viene una pregunta bien importante, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Ese es el título de nuestro tema. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Ahora, uno puede decir, pues si es el dueño de todo, era Jesús, era el verbo encarnado, era Dios mismo. Dice en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16, dice que en Él fueron creadas todas las cosas y por Él subsisten todas las cosas. Si de Él son todas las cosas, ¿puede hacer Él lo que quiere con sus cosas? Sí, ¿verdad? Y entonces, yo quiero decirles, ¿por qué le hacen esta pregunta? Porque ellos estaban celosos de la autoridad que ellos tenían y que Él había tomado autoridad para limpiar el templo. Eso les enardeció mucho, por eso dice, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esa autoridad? Tomen en cuenta esto. Ellos cuestionan, le preguntan a Jesús y le dicen, ¿por qué haces esas cosas? ¿Qué autoridad tienes? ¿Quién te dio esa autoridad? Y quiero que vean ustedes, dice, respondiendo Jesús también les dijo, yo os haré una pregunta y si me la contestáis, yo también os diré con qué autoridad hago. Y tomen en cuenta esto, porque aquí involucra a Juan. Y pregunta aquí, dice, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? Dice, ¿del cielo o de los hombres? Ellos le hicieron 2 preguntas. Jesús también le hace 2 preguntas. Ellos le hicieron 2 preguntas. ¿Cuáles? ¿Con qué autoridad haces y de parte de quién? Ahora, Jesús le hace esta pregunta. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Son 2 preguntas también, ¿no? Ahora vamos a ver, dice. Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué no le creísteis? Tomen en cuenta esto porque esto
esto va a hacer que entendamos la parábola. ¿Sí? El contexto nos va a dar el mensaje del texto. ¿Ok? Entonces vamos a ver, dice, si decimos de los hombres que tenemos al pueblo que, porque todos tienen a Juan por profeta, y respondiendo, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondió a Jesús, respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y entonces es cuando viene la parábola. Quiero que vean esto, porque en la parábola hay un mensaje muy profundo, pero precisamente viene esto porque ellos están airados. A ver, chequen esto. Tenemos a la multitud, al pueblo, que le estaba enseñando Jesús. Y tenemos a los líderes religiosos, a los fariseos, a los escribas, a los saduceos y a los sacerdotes. Todos esos están en contra de Jesús y el pueblo está viendo. Jesús le estaba enseñando. Acuérdense que entró el templo y dice que mientras él enseñaba, le hicieron esa pregunta. ¿Sí? Y entonces ahí tenemos a Jesús en medio de los líderes y del pueblo. Y aquí hay un dilema. ¿Qué hago? Porque si les digo algo, como están airados, me van a tomar, les voy a hablar en parábola. Les voy a hablar en parábola. Y aquí viene entonces la parábola. Y aquí quiero que vean, dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Me llama la atención aquí que no dice una mujer. Dice un hombre, ¿verdad? ¿Los hombres tienen hijos? ¿Verdad que tienen? La que tiene me llama la atención porque no menciona a la mujer. Dice un hombre. Porque aquí en el caso de ese hombre es Dios. En el contexto de todo está hablando de que un hombre está hablando de Dios que tiene dos hijos. Ahora quiero que vean ustedes. Ese hombre dice, acercándose al primero le dijo, hijo, ve, que escuchen bien, subrayen eso en su Biblia, márquenlo, la palabra dice, la orden que dice, ve hoy a trabajar en mi viña. A ver, escuchen esto. ¿Cuál es la orden? Ve cuando quieras a trabajar a mi viña. Primero es una orden, ve, es un imperativo, ve, está ordenando. Y luego dice, no es cuando quieras, es hoy. El papá está ordenando, el papá está dando una orden, ve hoy a trabajar. ¿A qué vamos a la viña? Aquí como que tenemos que darnos cuenta. No dice ve a recibir. ¿O sí? Ve a trabajar. Esa es la orden. Ve a trabajar a mi viña. ¿De qué viña estará hablando el Señor? Ahí vamos a ir haciendo preguntas. ¿De qué viña? Porque estos líderes realmente no estaban trabajando en la viña. La orden es, ve a mi viña a trabajar. Y tome en cuenta esto, mi viña. ¿Sí dice así o no? A ver, quiero que esto lo tomen muy en cuenta. Dice, ve hoy a trabajar a mi viña. ¿De quién es la viña? Del Señor. Del Señor. Ve a trabajar. ¿Para qué tiene sus hijos el Señor? Para que trabajen en su viña. Para que trabajen. Esto la iglesia no lo hemos entendido. Somos hijos de Dios y todos nos actamos de, yo soy hijo de Dios, ¿sí? Ok. La orden para los hijos. La orden para los hijos es, ve a mi viña a trabajar. Y uno se espanta cuando dice, ¿sabe qué? Bueno, este primero dice, respondiendo él le dijo, ¿qué cosa?
Nos espanta eso, ¿no? ¿Cómo se ve un hijo cuando su papá le manda algo? ¿O cómo sentimos nosotros los padres cuando nosotros los papás mandamos a nuestro hijo a hacer algo y nos dice, no quiero? ¿Cómo sentimos? Nos da dolor, tristeza, ¿verdad? ¿Será que nosotros tendremos esa actitud con Dios? Él es nuestro Padre. ¿A qué nos llamó? ¿A qué nos ¿Para qué nos habla? A trabajar. Yo creo que después de esto todo el mundo vamos a trabajar en la viña del Señor. Porque no creo que digamos así. ¡No! Vamos a decir como Isaías. ¿Cómo dijo Isaías? Isaías 6. Cuando dijo, ¿quién irá por nosotros? ¿Qué dijo? Heme aquí, yo iré. Rápido se apuntó. Ahora, que no seamos del siguiente grupo, porque miren, miren, respondiendo él dijo, dice, perdón, el versículo 30 dice, acercándose al otro, porque ya no encontró respuesta en este, dijo, ¡no! Ahora va en el otro, dice, acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, ¡sí, Señor! Hasta, eso me llama la atención, eso, nos identificamos mucho con eso. Amén, Señor, gloria a Dios, sí, Señor, amén, aleluya, amén, gloria a Dios. Eso que no, aquí, ay, qué lindo hermano, ay, qué santo hermano. Pero ¿sabe qué? No lo hace. No, dijo, no, dijo sí. Y entonces viene una gran pregunta de Jesús. Porque aquí dijo, sí, Señor, voy, y no fue. Ahora, viene el versículo 31, dice, cuando los dos, ¿cuál de los dos? Hizo, y subraya esa palabra, por favor, hizo. No dice cuál de los dos oyó, no dice cuál de los dos aprendió, cuál de los dos se lo sabe, no. ¿Cuál de los dos hizo? La voluntad de su Padre. ¿Cuál de los dos? ¿Ustedes qué, cuál dicen? El segundo. Sí fue. Dijo no, pero sí lo hizo. ¿El segundo? No, el primero. Es el primero. El primero. Es el primero. Sí, el primero. El primero es el que dijo no y sí fue. ¿Qué palabra clave encontraríamos ahí? Que aunque no quería lo hizo. En medio de eso hay una palabra que quiero que la tomen muy en cuenta. Arrepentimiento. Ahí no está, pero ahorita lo vamos a ver. Hay una palabra clave, arrepentimiento. Nosotros éramos esos. Ahorita vamos adelantito está. ¿Sí? Porque, sí, ahí está. Porque nosotros éramos esos que decíamos, ¿a poco no cuando nos hablaban del Evangelio? No, yo no quiero nada, yo tengo mi religión, como todo mundo. Todo mundo. El hombre vino a tomar agua, ¿a qué vino? ¿Cómo voy a dejar la religión que mis padres me enseñaron? Y esas clásicas respuestas que se tienen, pretextos para no aprender realmente a la voluntad de Dios. Decimos, no, yo no quiero nada de Dios. Pero ¿sabe qué? Pasa el tiempo y nos damos cuenta. Decimos, ¿cómo no? Señor, esa es tu voluntad. Y dice que respondieron muy bien. Los fariseos, los sacerdotes, los saduceos, los escribas. Esa gente sabía de la Biblia, hermanos. Porque los escribas, ¿qué son? A ver, yo ya se los dije. A ver, dígame, ¿qué son los escribas? Los que escribían la palabra. Los fariseos interpretaban la palabra. Los saduceos, los que criticaban, eran los críticos. Y los sacerdotes, los que ministraban. Era un equipo, un grupo de líderes fuerte. Ahora bien, escuchen. Dice ahí en el versículo que me dijeron, 29 dice, respondiendo él dijo, no quiero, pero después esa palabra,
vuélvale. Estoy diciéndoles palabras claves que tienen que subrayar en sus Biblias electrónicas, resáltenlos, márquenlas. Arrepentido fue. ¿Qué necesitamos nosotros? Arrepentirnos. A ver, ¿qué necesitamos nosotros? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Dios, ¿sabe qué? No busca gente injusta. Dice la palabra: de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para hacer de lo que no es lo que es. Dios no se espanta de lo que nosotros somos, pero ¿sabe qué está esperando Dios? Arrepentimiento. Que no aprendamos de Dios, sino que hagamos lo que Dios mandó. ¿Qué es lo que Dios manda? El Padre. A ver, ¿qué es lo que el Padre manda? ¿A qué? A ver, así con fuerte, diría. A trabajar en su viña. Y que nosotros digamos: amén, Señor. ¿Para qué me llamas? A trabajar a tu viña. A su viña, no a nuestra viña, ¿eh? Porque podemos decir: ay, Señor, yo todos los días trabajo, me esfuerzo. Sí, pero en tu viña. Pero no en la viña del Señor. Por eso les dije, subrayen algunas palabritas claves. Porque la orden no es muy grande. Llamó a sus hijos, a los dos hijos, fíjense. Chequen esto, yo quiero que lo recuerden primero. A los dos hijos los ama el Padre, ¿sí o no? ¿Sí o no? A los dos hijos. A los dos hijos les dio la misma orden. ¿Sí o no? Sí. Los dos hijos les respetó su voluntad, porque Dios nunca, escúchame bien esto, Dios nunca va a transgredir tu voluntad. Él te expresa su voluntad, pero respeta tu voluntad. Hay mucha gente: bueno, y si Dios es poderoso, ¿por qué no lo...? Porque Él respeta la voluntad del hombre. Aquí nunca dijo: a ver, hijo, o vas o a ver cómo lo hacemos, pero tienes que... No. Él le dio la orden, le dijo: eso es lo que quiero. Y cada uno tenía que decidir. Y Dios esperaba. A ver, número 1, les dije que no están acá. Les dije: Dios ama a sus hijos. Les dio la misma orden a sus hijos. 2. Ama a sus hijos. Respeta su voluntad. 3. 4. Espera que tomen buena decisión. 5. Cree y confía. Fíjate, el padre cree y confía en la palabra de sus hijos. ¿Sí o no? ¿Creyó a ellos, sí o no? El que le dijo: sí, Señor, ¿creyó en él? Sí. Nunca le dijo: ingrato, pero no fuiste. No. Él creyó, confió en la palabra de sus hijos. Cuando le decimos: sí, Señor, yo iré, aquí estoy, predicaré, haré. Todo eso, dice: sí, hijo, yo te creo. Nunca nos va a cuestionar. A ver, ¿sí captaron? Les dije, número 1, les dio la misma orden a los dos. El padre ama a sus hijos, los ama igual. ¿Sí o no? ¿O el padre hace diferencia entre los hijos? Acuérdense, y aquí está mi cuñada Josefina, que un día me enseñó que decía que a veces los hijos te ponen en aprieto y te dicen, si tienes 2 hijos, por ejemplo, o 3 hijos, y te empiezan a decir: ¿verdad que yo soy el hijo que más amas? ¿Verdad que sí? Así a veces nos dicen los hijos. Y mi cuñada me decía: aprendí una cosa. Nosotros los padres no amamos ni a ninguno de los dos más que uno, o eso no. A todos los amamos igual. Y si eso somos nosotros, nuestro Padre nos amará igual. Seguía amando al que le había dicho no, y seguía amando al que le había dicho que sí, que no lo hizo. Lo seguía amando. ¿Qué estaba esperando solamente? Arrepentimiento. ¿A ver? Entonces, ahora bien, les dije que el Padre esperaba que tomen buena decisión.
El Padre confía en la palabra de sus hijos. Y 6, no se enoja con ninguno de ellos. Qué bueno es Dios. Porque no se enoja. Ahora, ¿por qué no se enoja? Y aquí yo pongo delante de mis notas acá, pongo, no se enoja porque finalmente cada uno recibirá la recompensa de su obra. ¿Sí o no? Sí. Entonces, esto es crucial, ¿eh? En esta parábola es crucial, hermano. Es tan sencillito, es tan cortito, pero encierra un misterio tan profundo que yo les dije, nos vamos a morir y nunca vamos a acabar de aprender de lo que Jesús enseñó en esta parábola. Siempre estaremos aprendiendo. Los fariseos, cuando les preguntó Jesús cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre, y dijeron ellos, el primero. Ahora, eran tramposos estos y dijeron, no, el primero. Sí, pero entonces cuando Jesús viene y les dice, a ver, ¿qué les parece? Miren, vamos a regresar a Mateo. Mateo 21, por favor. Déjenme tantito les. Mateo 21. 31 dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Y dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, aquí da la respuesta, miren, de cierto os digo que publicanos, no los incluye a ellos, ¿eh? ¿Quiénes son los publicanos? ¿Quiénes eran los publicanos? A ver. Eran los cobradores de impuestos. Eran vistos como lo peor de la sociedad en el pueblo judío, porque se consideraban traidores debido a que eran parte del pueblo judío, pero eran quienes les cobraban los impuestos, estaban vendidos prácticamente al imperio romano. Entonces, ¿cómo los veían? Como lo peor. Y ellos vivían en la opulencia, los publicanos vivían en la opulencia, tenían una zona exclusiva, Ellos no vivían en la común dentro del pueblo, no, tenían una zona exclusiva. Por eso se acuerdan ustedes del publicano que llegó a su casa, Jesús. Y Zaqueo, exactamente. Y que dijo, les voy a dar, hizo un gran banquete, pero dice, la mitad de mis bienes se los doy a los pobres. Y si alguien es defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Tenía los publicanos, hermano, si el imperio romano decía, vas a cobrar un impuesto de 5 pesos a esas cosas, ellos cobraban el 20, el 5 lo enviaban a Roma y el 15 se quedaban con ellos. Entonces, ¿cómo eran vistos en el pueblo judío? Eran odiados, eran aborrecidos los publicanos. Hoy nuestros clásicos políticos, ¿no? Ese es un político. No, hombre, ni ya sabes que va a ser, dicen, de 4 patas, ¿no? Ratas de 4 patas, dicen, ¿no? Bueno, ahora imagínense, en esto Jesús les responde, a ver, ustedes respondieron bien. Porque dice, publicanos, fíjense lo que dice, publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Ahora, ¿por qué esto, hermanos? ¿Saben qué? Cheque. Alguien que se considera justo no busca el arrepentimiento. Pero alguien que se considera que ha pecado, que ha fallado a Dios, ahí tiene una necesidad de buscar el arrepentimiento. Les comentaba yo durante la semana, compartiendo de la palabra, les comentaba yo, ese amor restaurador de Jesús, que cuando Pedro lo traicionó, le negó 3 veces, no lo condenó. Después de que resucitó, dice que la orden, que es otro día lo vamos a ver, pero la orden que Jesús les había dado a sus discípulos es, vayan a Galilea, ahí los espero. ¿Sí se acuerdan de eso? Vayan a Galilea, ahí los espero. ¿Y dónde estaban los discípulos después de que resucitó Jesús? ¿Alguien sabe? En el aposento alto. Allí estaban, dice que encerrados, después de su resurrección. Acuérdense en San Juan 20, 19. Allí estaban encerrados, dice, por miedo a los judíos. ¿Sí o no? Estaban encerrados.
Y se aparece Jesús en medio de ellos. Con las puertas cerradas, se aparece Jesús en medio de ellos y le dice, paz a vosotros. Ahora, eso de decir paz a vosotros, reciban la paz, Pedro la necesitaba, mi hermano. ¿Por qué? Pedro había llorado, estaba angustiado de que había traicionado a su maestro. ¿Sí o no? Estaba angustiado, estaba... Imagínense, estamos aquí, está Pedrito ahí. Yo soy Pedro, ¿no? Está Pedro ahí. Y se aparece Jesús. ¡Ay, Jesús ha resucitado! Está en medio de nosotros. Pero a ver a qué horas me dice, ¿y qué haces aquí, tu traidor? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Y no le dijo nada Jesús a Pedro. Jesús fue paciente con él. Todo lo contrario, le dijo, reciban el Espíritu. Los bendijo, les dio la paz y les dio de su Espíritu. Se fue Jesús. El que no estaba, ¿quién era? ¿Quién no estaba? Tomás. ¿Qué? Tomás. Se había ido. Y cuando viene le platican que el Señor ha estado con nosotros. No, hombre, ¿qué va a ser cierto? ¿No? Ahora, se va a 8 días, a los 8 días, otra vez el domingo, están reunidos, ahí siguen. ¿No habían entendido que Jesús les dijo que dónde los esperaba? En Galilea. Eso lo vamos a ver más adelante, pero en Galilea los esperaba. ¿Y sabe qué? A los 8 días, pasaron 8 días, a ver a qué horas me obedecen estos para ir a Galilea. 8 días y siguen en el aposento alto. Vuelve otra vez Jesús a aparecer y les dice, paz a vosotros. ¿Y saben qué? Pedro dice, a ver a qué horas. Él sabía, estamos dotados de algo que se llama conciencia. Por más que digamos, gracias a Dios nadie me vio, nadie sabe. No, hay algo que se llama conciencia que Dios nos dotó y sabemos que la hemos regado. Y está ahí, a ver a qué horas el Señor me dice, que he pecado, que le he negado. No le dijo nada. Hay una virtud en Pedro, a diferencia de Tomás. Pedro, ¿sabe qué? Con todos sus errores, con todas sus falencias, seguía perseverando, seguía adelante. Tomás no. Tomás él decía, no hombre, yo acá, yo sí. ¿Sabe qué? Jesús reprendió a Tomás, no a Pedro. Porque Pedro seguía perseverando. Y llegó el momento que lo confrontó. Llegó el momento que le dijo que se le amaba. Pedro se vio confrontado y dijo, Señor, tú lo sabes todo. Pero fue tan hermoso, es tan hermoso el amor de Dios, porque Dios no condena. ¿Vio a cuál de sus hijos condenó ahí? ¿Al que falló? No. Ni siquiera se enojó con uno de los dos, porque finalmente ellos iban a pagar. Entonces, Pedro, cuando le había fallado, ¿sabe qué? Jesús viene una tercera vez y lo encuentra, ¿sabe qué? En la orilla de la playa. Ellos están pescando. ¿Ahí ya dónde estaban? Ahí ya estaban en Galilea. Ahí ya estaban en Galilea, en el mar de Galilea. Ahí ya estaban, ¿sabe qué? Los llama la orilla. ¿Tienen algo que comer? Nada. Y dice de pronto, ¡es el Señor! Pues se tiraron al mar. Pero cuando vinieron a la orilla del mar, en la playa, Jesús les tenía un pescado asadito. Coman, hijos. Ese es el amor restaurador de Jesús, que no condena a ninguno de sus hijos, aunque fallemos, mientras tengamos la oportunidad de arrepentirnos y entendamos la orden que Él nos dio. Vayan a trabajar a mi viña. ¿Cuál es la orden para esta semana? Trabajar. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Que digamos, ¡gloria a Dios! ¡Amén! A ver cuántos peces atrapan. Porque es lo que nos mandó a hacer el Señor. A trabajar en su viña. Ok, entonces yo quiero que tomen muy en cuenta esto. Vamos a avanzar porque si no se nos va el tiempo. Jesús lo habló en parábolas porque les dije
ese pueblo estaba enojado, esos líderes estaban enojados, y Jesús tenía que hacer verle al pueblo lo que había en el corazón de esos líderes. Jesús tenía que hacer ver la condición de esos líderes. Por eso les habló en parábolas. ¿Qué dice en el libro de Mateo 12? Mateo 13, 34, a ver. Mateo 13, 34 y 35. Ustedes lo oyeron hace 8 días, lo vamos a repetir, Mateo 12, 13, 34 y 35. Dice así: todo esto habló Jesús por parábola a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Todo lo que hablaba Jesús les hablaba en parábolas. ¿Para qué? Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, en una parábola hay muchas cosas escondidas, misterios que tenemos que descubrir, misterios que están ahí y que tenemos que entender. Así que yo les invito a que nosotros leamos la parábola, que busquemos respuestas, porque aquí la respuesta de los dos es sumamente importante. La respuesta de los dos hijos. Al primero que dijo no, después se arrepintió y fue. Al segundo que dijo sí y no fue. ¿Qué es lo más importante? La respuesta. Así que, ¿cómo nosotros respondemos cuando leemos esa parábola? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Será que reconoceremos que nos hemos equivocado, nos arrepentiremos y aunque hemos dicho muchas veces no, estaremos dispuestos a ir lo que el Señor nos ha dicho que hagamos? Solo hay dos clases de hijos. Los dos son pecadores, pero uno se arrepintió y los otros seguían conociendo, seguían aprendiendo, seguían siendo conocedores, pero no hacían la voluntad del Padre. Quiero que vea, porque aquí es importante el arrepentimiento de nosotros. A ver, dice Jeremías capítulo 12, versículo 2. Quiero que vean ustedes lo que dice el profeta. Dice: los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron frutos. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus. Porque lo importante es la respuesta de los hijos. Cercano estás en su boca. Todo el mundo nosotros decimos: amo a Dios, sí Señor, amén, heme aquí, todo eso. Pero ¿qué dice? Cercano está de sus bocas, pero lejos de su corazón. Entonces, Dios quiere que nosotros realmente decidamos de corazón hacer su voluntad, caminar en su voluntad y no ser confrontados como Jesús hizo con estos líderes, que aunque ellos dieron una buena respuesta, realmente ellos eran el segundo grupo. Los líderes, aquellos que estaban diciendo, dando una buena respuesta, sin embargo, ellos eran ese grupo de los que no se habían arrepentido. Cuando Jesús dijo, los publicanos y las rameras van delante, no incluyó a los escribas, no incluyó a los sacerdotes, no incluyó a los saduceos, a los fariseos, no los incluyó, simplemente dijo: ¿saben qué? Aprendan de esto. Los publicanos y las rameras van delante de vosotros. Ahora, quiero que vean Lucas 7:21, vamos rápidamente, porque la clave de todo esto es el arrepentimiento. Les dije, esa es la clave, el arrepentimiento. Todos hemos fallado, pero tenemos que arrepentirnos. Lucas 7:29 y 30 dice así: todo el pueblo y los publicanos, cuando oyeron, justificaron a Dios. Escuchen bien esto. Se los voy a leer en otra versión para que lo puedan entender. En traducción en lenguaje actual dice así. Dice: los que habían escuchado a Juan le pidieron que los bautizara,
y hasta los cobradores de impuestos hicieron lo mismo. Así obedecieron lo que había mandado. La clave es el arrepentimiento. Dice aquí que los publicanos, los cobradores de impuestos, el pueblo, se arrepintieron y fueron bautizados y le dieron, en su versión dice algo una palabra que me llama la atención, dice que le dieron, ¿qué cosa? ¿No lo ven? Cuando lo oyeron dice, justificaron a Dios, justificaron a Dios, bautizándose, o sea, le dieron la razón a Dios, que sí habían pecado, que sí habían fallado, y todo aquel que ha pecado y reconoce que necesita arrepentimiento, que necesita el perdón, Dios no lo echa fuera, Dios lo toma. Eso es sabiduría, reconocer, el reconocimiento de que le hemos fallado a Dios. Miren, ahí mismo en Lucas 7:35, por favor, léanlo. 7:35 dice, mas la sabiduría es justificada la sabiduría es justificada por sus hijos. Por todos sus hijos, ¿sí? Así que quiero que tomen en cuenta esto. La sabiduría es justificada por todos sus hijos. Ojalá y todos seamos sabios y nos arrepintamos, reconozcamos que necesitamos perdón de nuestros pecados. En el libro de Mateo, Juan el Bautista advirtió de esta necesidad. Por eso Jesús les hizo mención a los líderes. ¿De quién era el bautismo de Juan? ¿Alguien sabe para qué era el bautismo de Juan? Para arrepentimiento. Por eso les hizo mención de ello. Porque no importa que estaban en la condición en que estaban, pero lo que Dios estaba invitándolos a que se arrepintieran. Entonces, quiero que vean ustedes Mateo capítulo 3, versículos 7 al 10, dice: al ver que muchos de los fariseos, de los saduceos venían al bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Versículo 10 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado al fuego. ¿Qué es lo que espera Dios? Cuando uno se arrepiente, está esperando que demos frutos. Entonces yo les invito a eso, hermanos, a que demos el paso, que nos decidamos a avanzar. Quiero ir cerrando esto. Cuando Jesús les preguntó si el bautismo de Juan era del cielo o era de la tierra, ellos no pudieron contestar, porque sabían que si contestaban iban a meterse ahora sí, a echarse la soga a ellos mismos. Y por eso Jesús les habló, para que ellos se diesen cuenta que ellos necesitaban arrepentimiento. En el libro de Salmos, vamos a ver, Salmos, capítulo 143, versículo 10, por favor. Quiero que escuchemos este texto, si nos ponemos de pie, y con eso vamos a ir cerrando. Salmos 143, 10. Ojalá tengamos esta actitud como el salmista. Lo vamos a leer y lo vamos a decir fuerte. Dice así: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Hasta ahí nada más. Enséñame, ¿qué cosa? A hacer tu voluntad y guíame a tierra de rectitud. Por favor, pídale a Dios en oración: Señor, yo no quiero ser como esos líderes del pueblo de Israel, del pueblo judío, a donde ellos conocían la palabra, pero no lo hacían. Y Jesús les tuvo que hablar en esta parábola porque ellos estaban muy airados. Pero sabían que el mensaje les iba a quedar ahí, que tenían la necesidad de ellos de que fueran arrepentidos para que entraran nuevamente a la voluntad de Dios. Nosotros también lo necesitamos, hermanos. Creo que por mucho tiempo somos esa iglesia que conocemos, aprendemos, pero no hacemos. Y tenemos que hacer ahora. ¿Cuál es la orden? Vayan a trabajar a mi viña. Vayan a trabajar a mi viña.
enséñame a hacer tu voluntad. La gente, quiero terminar con esto, la gente tiene el Evangelio. Escuchen bien esto. Dios me ponía esta frase y si quieren anotarla, anoten. La gente tiene su Evangelio como los escribas. Sabían lo que escribían. Los fariseos sabían lo que interpretaban. Tenían el Evangelio, pero habían hecho su propio Evangelio. Cuidemos eso, que Dios nos enseñe y que no hagamos nuestro propio Evangelio, sino que entendamos que Dios nos confió su Evangelio para trabajar en su viña. Los publicanos y las prostitutas se arrepintieron y eso espera Dios que hagamos nosotros. Oramos a Dios. Señor, te agradecemos en esta mañana por este tiempo de estar estudiando tu palabra. Creo, Señor, que siempre llegará a tiempo tu palabra en nuestras vidas. Nos has confrontado, al menos en mi vida, me has confrontado sabiendo, Señor, tu palabra, sabiendo tu voluntad, que en la orden que tú has dado a nosotros, tus hijos. Quizás hemos sido como el primero que nos muestra en tu parábola. Hemos dicho que no, pero queremos arrepentirnos, Señor. Queremos arrepentirnos e ir y hacer lo que es tu voluntad. No queremos caer en el segundo grupo de los que dijeron sí, Señor, amén, y nunca lo hicieron, Señor. Que a partir de ahora, Señor, nuestros corazones estén prestos, estén dispuestos a entender que tú nos has llamado a hacer tu voluntad, a trabajar en tu viña, no a ocuparnos solamente de lo nuestro, sino que tu obra es algo que va a perdurar por la eternidad y por eso nos has involucrado para que trabajemos en tu obra, Señor. Gracias en el nombre de Jesús por esta palabra y por este tiempo en que hemos estado reunidos en tu nombre, Señor. A ti la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.